Y bien, mis amigos, regresamos nuevamente acá a los estudios de Radio Isla 1320 en La Otra Realidad, nuestro segundo segmento de esta noche. Tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes, aquí en vivo, 2 horas a través de la experiencia de la conciencia humana. Es una aventura, eso es lo que es nuestra existencia, donde pues siempre estamos buscando el principio, ¿no?, de las cosas, el final de las cosas, el alfa, el omega, tratando de entender esta interacción que tenemos nosotros, por qué somos lo que somos, ¿no? De dónde venimos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Todas estas cosas pues siempre están en esa interacción de lo que es la humanidad, ¿no? De lo que es la esencia del Homo sapiens sapiens. Y en esas preguntas eternas pues estamos siempre, ¿no? En nuestra mortalidad, nuestra vida finita, por lo menos corporalmente hablando, nuestra materia. Y pues ahí vivimos todo este tiempo pensando, ¿no?, en que tenemos momentos limitados de existencia. Muchos quieren ser felices y no saben que es realmente un estado mental, un estado de plenitud, de conciencia. Y pues vivimos siempre atacados por la pena de que en algún momento o esto se acaba o lo que se tiene pues tal vez no es lo que se deseaba. Pero bueno, recuerde usted que a veces hay quien desea lo que usted tiene y usted pues muchas veces no se da cuenta que tiene un tesoro en sus manos. Y eso es la vida, ¿no? Tener el tesoro de la salud, la vida misma para aprender a apreciar lo que nos rodea, eso definitivamente es una maravilla. Pues bien, hablando de otros asuntos y entrando en materia, esta semana publicamos en nuestra página, Andrew Álvarez Chardón, PhD, es nuestro fanpage, una primera plana del periódico El Día. Recuerde usted que el periódico El Día es el precursor del Nuevo Día, de hecho era de las Industrias Ferré. Y el Nuevo Día, pues bueno, Antonio Luis Ferré, el hijo de Luisa Ferré, pues, y sus hijos actualmente, los Ferré Rangel, pues tienen ese emporio completo, ¿no?, del periódico El Nuevo Día, que incluye muchas otras cosas, que va hasta inversiones en terreno, inclusive compra de terrenos aquí en la capital, que han sido escandalosos, y muchos otros asuntos más en la economía y la inversión en el país. Así que aquí en Puerto Rico, pues sí, claro que sí, tenemos una oligarquía de millonarios, que han hecho sus redes a través de todo lo que tiene que ver en Puerto Rico, desde información, comunicaciones, hasta venta, obviamente, de información, intereses y compras de propiedades en el país. Esto es complicadito. No sé si alguien se atreverá a meterle mano a eso, o si algún día los federales quieren hacer una investigación que sea real sobre cómo es que en Puerto Rico corre el capital tras bastidor y cómo se lava dinero en el país, pero es un asunto bien fuerte. Ahora lo que voy con esto es que obviamente la primera plana del periódico El Día del 25 de mayo de 1962 sale en primera plana lo siguiente: racket del Capitolio, empleado fantasma. Ya en 1962 se estaba discutiendo este asunto que venía desde hace tiempo, de la década de los años 50, para que caiga en tiempo. Estamos hablando de la época de Luis Muñoz Marín como gobernador. Todavía no había entrado Sánchez Vilella. En la época de Luis Muñoz Marín, que para algunos, pues ya usted sabe, es el primer Mesías. Después surgió el segundo Mesías, que era Pedro Rosselló para los PNP, pero bueno, ese era el Mesías del Partido Popular y del Estado Libre Asociado. La cuestión es que ya esto era un racket. En aquel entonces, pues obviamente la investigación señalaba a senadores y representantes del Partido Popular Democrático y senadores y representantes de minoría del Partido Republicano Estadista. No existía el Nuevo Progresista, era el Partido Republicano Estadista. Todos metidos en el convite. En el convite obviamente, empleado fantasma, sacando dinero del gobierno, vendiendo obviamente propiedades, comprando en zonas donde se iba a construir, y la Junta de Planificación de Puerto Rico, oiga bien, pues servía obviamente de información directa para ver quiénes iban a hacer qué. Los empresarios que iban a comprar terrenos en zonas de playa, en áreas turísticas. Por eso en Puerto Rico, para que usted sepa y se ponga al día, hay que conocer la historia, como dicen, hay que conocer la historia para no repetirla, o por lo menos darse cuenta cuáles fueron los errores que se cometieron o quiénes son los que son más propensos a este tipo de corrupción. Por eso es que siempre elegimos malos líderes, no aprendemos, no hemos madurado políticamente. Oiga, mi amigo y mi amiga de La Otra Realidad, aquí lo importante es, por ejemplo, usted ve allá el albergue olímpico allá en Salinas, ¿verdad? Qué sitio tremendo. Digo, no hemos elevado los niveles de competición a nivel de Olimpiada. Recientemente, pues, esta muchacha Puy nos dio una presea en las últimas Olimpiadas de Oro, en tenis, muy bien. Pero a nivel general no hemos elevado el asunto de atletismo a nivel de Olimpiada. Coulson hizo lo suyo en su momento, pero no hemos llegado más allá. Cuando vemos toda esta enorme construcción y todos los millones de dólares que se metieron ahí, muy poca gente sabe que quienes compraron ese terreno par de años antes de que se hiciese el albergue olímpico ahí, eran obviamente senadores
de los partidos de aquel entonces, del Partido Popular y también uno del Partido Nuevo Progresista, precisamente la misma gente que corría en el Senado y representantes que estaban allá en la Cámara, gente que pertenecían a las llamadas administraciones políticas del país y compraron esa finca y esas fincas luego por casualidad, dizque por casualidad, entonces las compra el gobierno de Puerto Rico a sobreprecio. De la misma manera que se construyó la autopista San Juan a Ponce, comprando fincas ¿de qué? De asociados, mi hermano, despierta durmiente, despierta boricua, comprando fincas y terrenos de personas que estaban relacionados. Y ese es el raca en Puerto Rico. Aquí se ha hecho eso siempre. Se supone que eso no se diga, pero obviamente si usted está al día de lo que se publica en Puerto Rico, se da cuenta que inclusive acá en el municipio de San Juan, cuando viene la subasta, ya hay gente que está acomodada a la subasta, o no es así. ¿Es o no es así? Pues se ha discutido hasta la saciedad. Nadie ha ido preso, no ha habido acusaciones, dice que hay investigaciones y nadie sabe a dónde han llevado las investigaciones. Y como eso es del municipio, obviamente, de aquí, de San Juan, ha pasado en todos los municipios grandes de Puerto Rico, por no hablar de los chiquitos. Así que lamentablemente, mi amigo, con la cosa pública, con los dineros del pueblo, todos estos políticos han hecho lo que les da la gana. Todos son todos, no se llama engaño, aquí se hacen favores de un lado y del otro. Y cuando un político es demasiado derecho, demasiado recto, lo sacan del partido, pierden las primarias. Sí, porque no es parte de la maquinaria. ¿Qué te pasa? Oigan, vamos a madurar, póngase calzones largos, no se chupe el dedo. Si usted no está con la maquinaria, usted no está con la plutocracia, usted no está con las fuerzas que controlan definitivamente la economía y la política del país. Por favor, vamos, que usted se cree lo que le hablan por televisión, lo que le hablan por radio, le presentan acá en radio y en el periódico. Hombre, no, vamos a ver allá, vea, tras bambalinas. Si usted es parte de la maquinaria, usted está en el negocio. Esto es un negocio del que nadie se quiere salir. ¿Por qué todos quieren ser políticos? La única forma que usted saca a un político es metiéndolo preso. Pues se quedan ahí décadas, ¿o no es así? ¿Es o no es así? Pues claro, nadie que va a coger insultos, nadie que va a perder, no, yo gano menos que en la empresa privada. Mentira, la mayoría de ellos casi no trabajaron en la empresa privada. Bueno, el gobernador es su primer empleo formal, ¿es así o no es? Y busca por ahí, Acevedo Vilá toda la vida trabajó en el gobierno, y busca por ahí muchos más. Vamos a mencionar caso por caso. Pregúntale de Castrofón, que ahora es que está trabajando por ahí de analista, más o menos, o de algo así. Siempre vivieron de gobierno, así que usted dése cuenta que, mi hermano, hay algo más allá siempre. No sea inocente, no sea, qué sé yo, tonto útil. Vea el mundo como es y despierte a la realidad. Esto no es fácil, pues claro que no, pero si fuera muy fácil, pues bueno, pero se lo venden a usted fácil y lo mantienen siempre la misma idea. Pues bien, ya el 25 de mayo del 62, en esa primera plana del periódico El Día, pues ya se discutía este asunto porque era modus operandi, era uso y costumbre aquí en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Pues el sistema, el Estado Libre Asociado y su gobierno, el sistema de gobierno, está hecho y es propicio a ese tipo de situaciones. Por más, no, que aquí hay que hacer, que si traer, que llevar esto con varias requisiciones que hay que hacer para esto, no, que esto tiene que ir a subasta, no, que esto para acá, todo está amañado. Y el que ha ido a subasta de gobierno sabe que es así. Usted lo sabe que ha estado en eso. Y yo he hablado con muchísima gente que ha estado en esto. Pues claro, pero lamentablemente nosotros acá los paganos, lo que pagamos todo, lo que cargamos con los impuestos, con la deuda pública, con las malas decisiones, con los que meten el dinero de los fondos de retiro, ¿verdad? Como ese que anda por ahí que anda por ahí perdido, y ese tipo de gente, pues eso no pagan, ni van a la cárcel, ni se les acusa, ni nada, no, nada de eso. Igual que el 9/11 en los Estados Unidos, que por el autogolpe que surgió en Estados Unidos en el 9/11 del 2001, pues nadie ha pagado tampoco, y ni siquiera por ineptitud, ni siquiera por irresponsable en el sistema de seguridad de los Estados Unidos y tantas cosas más, demasiados implicados en la cosa como para que se haga un juicio sobre ese asunto. Pues en Puerto Rico, acá en el micro puertorriqueño también. Por eso nadie tampoco quiere ver ver quiénes son los responsables de la deuda realmente. Bueno, pues vamos a revisar la deuda de Puerto Rico. Vamos a hacer definitivamente pues un examen de las inversiones, el por qué y dónde y cuándo y qué. No, nadie quiere eso. No. Ahora el partido de oposición dirá que sí, pero el día en que entonces el Partido Popular coja el poder y se le pida hacer eso, también va a decir que no. ¿O usted se cree? Pues claro que no se van a pegar un tiro en el pie. Pues de eso se trata todo esto. Así que mis amigos, en la época de Luis Muñoz Marín, que le llamaban, si usted sabe algo de historia, le llamaban no solamente el bate,
¿Te acuerdas que le decían el bate, ¿no? El tipo escribía poesía y todo eso. Le decían el bate. Nunca terminó la universidad, pero un hombre muy inteligente y un hombre que obviamente era manipulador y sabía moverse, un político de carrera. Y venía obviamente de la escuela de Luis Muñoz Rivera, que era su padre, ¿no? Había sido senador y todo esto, por ahí venía una gran tradición familiar. Pues bueno, Luis Muñoz Marín también le decían el bate, otros le decían el dedo, señalaba a otro, y otros le llamaban el moto de Isla Verde. ¿Usted sabe por qué le llamaban el moto de Isla Verde, verdad? Ah, pues busque, despierta durmiente y conozca historia, su historia. Bueno, por otro lado, en otros asuntos que yo creo que son importantes que discutimos hoy, vamos a hablar un poco también de la mentira de la guerra de Irak. Esto es un asunto que yo he traído muchas veces, pero definitivamente, de 1983, la invasión de Irak hasta la actualidad, esto ha seguido teniendo repercusiones y todavía la cosa no termina. En Irak todavía hay tropas norteamericanas activas, hay miles de hombres allá todavía metidos, sí. Mientras usted acá cree que ya no queda gente, allá hay miles de soldados que están en Irak, como hay miles que están en Afganistán, y todavía no terminan las acciones bélicas en esa región del mundo. Aunque se han retirado fuerzas de Siria, todavía hay operaciones secretas, Black Ops allí en Siria. Así que esto no se ha terminado porque hay una realidad y es que se está incubando una guerra con Irán. Y por otro lado, pues también están las situaciones estas que hemos estado viendo recurrentemente de enfrentamiento y hostigamiento de barcos y aviones, en esta ocasión rusos, desde el Báltico, el Mar Negro, el Mar del Norte, en el Mediterráneo y obviamente allá en el Mar de China Meridional, tan reciente como esta semana, entre un destructor obviamente norteamericano y un cazasubmarinos. Así que continuamente hay este tipo de hostigamiento, por no hablar lo que ocurre también pues, con las embarcaciones y los aviones chinos en esa región. Así que el mundo siempre está en eso, una intentona, ¿no? Un rumor de guerra, de que algo puede pasar y de que estamos a expensas de que alguien tome una mala decisión o de que se cometa un error o que nos metan una mentira, ¿no? Como el Maine, allá en Cuba, el Maine, que no lo hundieron los españoles, fue un estallido en el polvorín por una chispa, tal vez autoinfligido, tal vez un accidente, y le echaron la culpa a los españoles y empezó la guerra hispanoamericana. Vamos a revisar la historia. ¿Ah? O el Álamo, no, que los mexicanos vienen a invadir. Porque aquello no pertenecía a Estados Unidos, aquello era un territorio de México, de la República Mexicana, ¿o no es así? O por ahí podemos seguir con Tonkin. ¿Se acuerda usted allá en Tonkin? Cuando fue hundido el destructor norteamericano, supuestamente por un ataque de Vietnam del Norte, cuando fue un tifón quien hundió el destructor norteamericano, le echaron la culpa a los 20 a los vietnamitas para comenzar la guerra. Y por ahí puede seguir y puede ir a Lusitania si quiere. Vaya a la Segunda Guerra Mundial, vaya a la Primera Guerra Mundial, vaya a todas y se da cuenta, vaya a Pearl Harbor. Y yo he dicho, en esa revisión histórica, para que usted se ponga a buscar, vaya a hemerotecas, vaya donde sea, busque fuentes de información, no cuentos políticos ni panfletos, ¿no? Ni la historia esta amañada y manipulada que le han dado. Y vea si es verdad o no que antes del ataque a Pearl Harbor ya los norteamericanos, los destructores norteamericanos, habían hundido varios submarinos japoneses en el Pacífico. Así que estamos hablando, esa es la historia, sí, vamos, esa es la historia. ¿Ah? Así que siempre es un engaño a la opinión pública. Usted es el último a enterarse, es como el que le pegan los cuernos, ¿no? Al pobre tarudo que es el que se da cuenta después que fue el último a enterarse. Pues así somos el pueblo, lamentablemente así somos el pueblo. La información nos llega al final, cuando ya es imposible tal vez tomar una decisión o cuando ya estamos canalizados en un conflicto mayor, porque los grandes intereses necesitan de una gran guerra para equilibrar la economía global, para equilibrar la economía de un país, etc. Así ha sido la historia de la humanidad, escrita con sangre, así ha sido la cosa. Y nosotros, pues bien, somos el ganado, por eso uso ese término, porque es la realidad, somos el ganado. O sea, el Matrix nos utiliza a todos continuamente. Pues bien, la mentira de la guerra de Irak comienza con una operación que se estuvo organizando en Casa Blanca durante la época de George W. Bush, ¿no? Durante la época en que Halliburton, esta gran corporación norteamericana, tiene un tremendo control dentro del gobierno de los Estados Unidos y esta es una de las grandes corporaciones multinacionales que tiene contratos con el Departamento de la Defensa y que se supone iba a estar a cargo junto con otras compañías matrices para la reconstrucción supuesta y alegadamente de Irak una vez terminara, ¿no?, la invasión, fuera derrocado Saddam Hussein, se la ahorcara como se lo ahorcó, se enjuiciara, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel entonces, Dick Cheney, que había sido CEO de Halliburton, pues era quien, pues ahora obviamente era el hombre al lado, el vicepresidente de los Estados Unidos, estaba allí con George W. Bush, con el Baby Bush. Y esto es parte de la historia que todos conocemos y que se estaba moviendo en ese momento. La operación se llamó OIL, Operation Iraq Liberty, o Iraq Liberation, era como se llamaba, Operation Iraq Liberation. Las siglas en inglés, OIL.
Y decía Bush que esto no era un mensaje subliminal, que no trataran de manipular la cosa, que esto era por la libertad de los iraquíes. Todos sabemos las mentiras que se dieron, ¿no? De hecho, pusimos un video en nuestra página donde habla George Calloway, que fue parte de un antiguo parlamento, era parte del Parlamento británico en aquel entonces, que en 2005, donde señala al gobierno británico y al gobierno de los Estados Unidos, de cómo obviamente plagaron de mentiras, ¿no?, a los diferentes senadores y representantes de los Estados Unidos, como a los parlamentaristas allá en Gran Bretaña, cómo engañaron al pueblo. Y como muchas veces yo he explicado aquí precisamente aquel famoso discurso que se dio allá en las Naciones Unidas pidiendo una acción directa contra Irak porque dice que supuesta y alegadamente tenía armas de destrucción masiva, y todos ustedes, todos sabemos que es una mentira, que no las había. Nada, pero la gente acepta eso, no, está bien, mintieron, pero el gobierno, bueno, mintió, pero es que era necesario, ¿no? El gobierno no es su amigo, el gobierno le miente a usted continuamente con esta cuestión de seguridad nacional y con los intereses que hay que conservar y preservar la libertad. Y cuando hablo del gobierno de Estados Unidos, no hablo únicamente de ese gobierno del imperio de la Roma del siglo XXI, hablo de todos los gobiernos. Todos mienten a sus ciudadanos. ¿Usted cree que el gobierno habla con usted? ¿Usted cree que el gobierno de Puerto Rico no le miente a usted? Bueno, pues usted está perdido en la noria y que Dios lo lleve y reparta suerte con usted. ¿Usted cree que el gobierno chino le comparte a sus ciudadanos las cosas? Pues de hecho, es un gobierno de represión. Mantiene desconectado de la información histórica a su propio pueblo. Y Mao Zedong se ve allí todavía como si fuera Dios encarnado en materia, como pasa en Corea del Norte con Kim Jong-un y con su papá Kim Jong-il y con su abuelo. ¿O no es así? Y de la misma manera pasa en Rusia con Vladimir Putin, que nadie se atreve a hablar mal del Napoleón ruso. ¿Quién habla mal del Napoleón ruso? Nadie. Y pues por ende, usted se da cuenta definitivamente los grandes países, las grandes potencias, utilizan los mismos mecanismos de represión y utilizan siempre la desinformación para sus ciudadanos, para que usted nunca sepa realmente cuáles son las decisiones de Estado, porque todos son secretos de Estado. Ese es el término, secreto de Estado, ¿lo entiende? Todos, rusos, chinos, norteamericanos, británicos, franceses, alemanes, israelitas, saudíes, el que sea. Todos usan obviamente el término secreto de Estado, secreto mayor. Y el ciudadano común y corriente no puede saber lo que su gobierno hace. Y el problema de todo esto es, oye, y apréndalo bien, históricamente se han dado unos giros terribles. Se dieron unos giros una vez terminó la Guerra Fría y los sistemas de inteligencia se virtieron sobre el ciudadano norteamericano. ¿Sabía usted? Se virtieron sobre el ciudadano norteamericano. Y el gobierno comenzó a espiar a sus ciudadanos. Óigalo bien, una vez termina la Guerra Fría, una vez colapsa, ¿no?, a principios de la década de los 90 la Unión Soviética, pues los recursos que habían de inteligencia, la enorme red de Echelon y otros sistemas más que habían de vigilancia, se revierten hacia Estados Unidos, hacia sus ciudadanos. Ahí comienza este proceso de observar a los ciudadanos dentro de los Estados Unidos. Antes se había hecho pero de menor manera, ahora había la tecnología y se había desarrollado para uso externo, uso interno. Una vez terminan las operaciones grandes en Irak, y aunque mantienen Afganistán pero en más bajo perfil de combate, ¿no?, el frente de batalla es más bajo perfil actualmente en Afganistán, los sistemas que habían represivos, los sistemas que habían de acción, por ejemplo, policíacos, intervención en Estados Unidos, sistema de vigilancia, etcétera, pues nuevamente se revierten contra el ciudadano. Y eso es lo peor que puede pasar. Por eso hablamos del Gran Hermano, Big Brother, la novela de 1984, para que caiga en lógica y se dé cuenta cómo es que se ensambla esto. Y ahí es donde viene todo este proceso. Y mucha gente pues no cae en cuenta una vez más que mientras más adelante la tecnología, más vigilado está usted. Mientras más adelante la tecnología, sepa usted, más sometido está, menos libertad tiene, menos independencia tiene, menos privacidad tiene. Le guste o no le guste, usted lo acepta. Utilice esa tecnología como lo utilizo yo. Yo por años renegué de usar la computadora. Yo vengo a usar estos medios ya para el 2013, 14 más o menos. Antes que eso yo no tocaba una computadora para nada, únicamente en la universidad para el trabajo, para obviamente la cuestión de los exámenes y materiales que había que darle a los estudiantes. Pero fuera de eso, no tenía ni página. La página mía en aquel entonces la corría mi amigo Orlando Pla. Y Lucy Guzmán obviamente aportaba. Luego de eso, del 2000...
10 en adelante lo coge mi productora Denise Bay, era ella quien trabajaba con eso, y luego se entra obviamente el webmaster Carlos Figueroa, y ahora en los últimos tiempos es que yo entro directamente en esto. Había tratado de evadir el control y la vigilancia en lo personal. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque Facebook siempre, obviamente, es un centro de información para la CIA y muchas otras plataformas también para la NSA y muchas otras agencias que utilizan, obviamente, la interferencia o el hackeo, como los chinos y tantos más. Si usted es, obviamente, un personaje de interés, ¿no? Una persona de interés, si usted es una tarjeta, si usted es algo que pueda ser significativo, un agente de cambio social, o que sea yo, un ideólogo, algo que cambie la cosa, como Noam Chomsky o alguien así, pues, obviamente, pues, definitivamente, pues la cosa cambia. Así que todo depende de quién sea usted y el perfil en que usted se mueva y qué es lo que usted esté moviendo, qué esté promoviendo y cuánta gente quiera realmente escuchar su mensaje y crear revolución de conciencia. No de almas ni de ideologías estas baratex, sino una revolución interior. Y darse cuenta que hay que despertar al durmiente. Eso es lo que hace distinta la cosa. Eso es lo que cambia el juego aquí. Pues bien, en aquel entonces pues nos metieron a aquel embuste, ¿sí? Nos hablaron, todo el mundo creyó el cuento, todo el mundo lo aceptó. Y hasta ese día hemos estado con ese tipo de situación. Mientras todo eso sucede, pues en la actualidad tenemos también nuestros problemas. Hubo el Irán-Contra en su momento, la época de Reagan, ha habido otros escándalos que han quedado en nada, la gente la mete en presa por un tiempo, mucho antes, cuando Nixon, Watergate, tantos otros asuntos con el Estado y con la Casa Blanca, los presidentes y figuras, obviamente de renombre allá en Washington, pero todo eso ha quedado en nada. Acá en Puerto Rico, pues en la pequeña colonia de Puerto Rico, pues uno que otro escándalo y uno que otro ha ido preso, pero la realidad es que los amos de la cosa, ¿no? Los que controlan el aparato político y económico en Puerto Rico, que están, como dicen, el poder detrás del trono, eso nunca se tocan. Aquí los muchachos, la mayor parte de estos líderes que usted tiene son muchachos demandados. Y aquí definitivamente hay algo más grande atrás. Y no estoy hablando de tío Sam allá, o de Donald Trump, o de Pelosi, o de quien sea, o del Senado americano. No, claro que eso tiene un poder a nivel de lo que se designa económicamente para Puerto Rico, en ayuda a Puerto Rico y dentro del poder federal sobre la isla de Puerto Rico, sobre el territorio no incorporado. Pero aparte de eso, definitivamente hay otras fuerzas internas en el país, locales, como he dicho yo, la plutocracia y los inversionistas políticos que mueven el aparato en la isla. En Estados Unidos también los inversionistas políticos allá, pues allá es más abiertos, allá no hay esas restricciones que hay aquí, usted tiene que dar tantos miles, no puede dar más de esto, que bla, 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 no hombre. En Estados Unidos hasta países extranjeros pueden meter dinero en su campaña política, y yo esto lo he hablado aquí infinidad de veces en otros programas de La Otra Realidad. En la campaña, por ejemplo, que tenemos, la pasada campaña, Hillary Clinton, Arabia Saudí metió $100 millones. Busca la información y verifíquelo. Vamos, verifíquelo a ver si es o no es así. $100 millones los saudíes. Así que la gente se queja de que si los rusos metieron algo a favor o intervinieron a favor de Trump. Usted sabe muy bien que Trump trató por todas las maneras habidas y por haber de interrumpir la investigación del ex fiscal Robert Mueller, ¿ok? Y que de hecho Robert Mueller renunció, pero el reporte que dejó, que es de más de 400 páginas, sigue dando golpes por todas partes, una estela de intrigas que siguen hasta este momento, que incluyen al ex abogado, por ejemplo, personal de Donald Trump, lo incluye a él también, ¿no? A John Dowd, que obviamente Dowd era el que corría las cosas personales de Trump y todo este revolú, y obviamente un mensaje que había sido editado y censurado, ¿no? Obviamente por petición de Casablanca, y dentro de esta investigación era un mensaje que había dejado precisamente John Dowd, este abogado, al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, que también pues ya está fuera de todo este aparato, de todo ese revolú. Usted sabe que hay muchísima gente que ha ido ya presa, que estuvo relacionada, dígame si eso no es así, relacionada con la campaña de Trump directamente, no uno, no dos, no tres, y esto sigue creciendo. Dijo Mueller cuando se fue de que él no podía acusar al presidente de los Estados Unidos, pero que algo había y lo dijo, búscalo. Así que definitivamente ahí tenemos esta situación que es terrible, ¿no? De la trama rusa, si intervinieron o no, si pueden intervenir en el futuro, si está Estados Unidos a expensas de que otro país pueda entrar, interferir, hackear su sistema electoral. Bueno, la realidad es que tenemos una situación que nadie sabe para quién trabaja, sigue la investigación, no ha parado, como dije, 400 páginas de este informe, y ahí está definitivamente toda esta situación. De que Donald Trump trató de influir, ¿no?, en la investigación, sí es cierto, trató de influir, ahí está, eso no se niega. Ahora, aparentemente fue infructuoso sus intentos, no lo fueron. Así que ahora es cuestión de que, según el fiscal
general de Estados Unidos, William Barr, dice que no hubo obstrucción de la justicia, como ha dicho Trump. Pues William Barr, obviamente señalado y nombrado por Trump, dice que no, aquí no hay nada. No, que él haya hecho esos intentos es una instrucción de la justicia. Él estaba en su derecho de tratar de interrumpir la investigación. Yo quisiera ver si Nixon pudo hacer eso. Hello, baby. Claro que no. Bueno, vamos a ver qué pasa en todo esto. Vamos a una pausa ya mismo, vamos con otros asuntos importantes. Hay un reporte que es terrible y antes de eso también vamos a hablar de la visita del monje, y no es el monje loco, sino del barco francés, el A601, ¿no? El A601, el monje que ha estado aquí en Puerto Rico, llegó la pasada semana. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar también de otros asuntos interesantes por demás. Y los dos reportes que acaban de surgir que son terribles sobre la situación mundial, del impacto del cambio climático y de lo que nos espera, así que no esté en negación. Los que decían que este era un cuento chino, definitivamente, una vez más, no sabían nada de ciencia, no sabían nada de nada, estaban mirando quién sabe para la cínsora, y esos son de los, como digo yo, low thinker. No es fácil. La investigación científica es abrumadora, y los reportes de las Naciones Unidas incluyen 40 países, ¿ok? Y miles de reportes científicos, no de Juan Bobo ni de Pepe el Loco. Vamos a una pausa y regresamos un momento con los datos de la más interesante, pero a la vez preocupante de todo esto. Así que le digo, ¿sabe qué? Llévatela, pégala, Puerto